Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros, ¿verdad?, estar aquí en el día de hoy adorando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este domingo 11 de septiembre del año 2022, Templo Bíblico Peniel abre sus puertas para adorar al Señor y para aprender más de su palabra. Igualmente damos la bienvenida a los que están desde sus hogares a través de la plataforma de YouTube. Sean ustedes bendecidos por Dios desde sus casas. Quiero antes de orar dar la bienvenida también aquí si hay alguna visita por primera vez, si tenemos a alguien de este lado, quisiéramos conocer, al menos que levante su mano de este lado derecho, alguna visita. Bueno, tenemos a Juan Valdés ahí, muchas bendiciones mi hermano Juan. Del lado izquierdo, ¿tenemos alguna visita? No, de este lado no tenemos visita. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a tener una oración para terminar con esta parte y iniciar la siguiente. Oremos. Soberano Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, tu pueblo agradecido, postrado en adoración, una adoración genuina, espontánea, una adoración que nace, oh Dios, del agradecimiento, de la impotencia de saber que por nuestros méritos, Señor, no podemos agradarte, no podemos alcanzar la salvación, no podemos estar delante de tu presencia. Pero gracias por Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, con la cual, mi Dios, nos rescataste, y en esta mañana hacemos un ejercicio de recordación, de obediencia, Señor, y de esperanza, porque ese mismo que se fue en las nubes, así mismo volverá. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Ahora pedimos, mi Dios, que tu Santo Espíritu dirija lo que resta y que todo lo que se haga, Señor, sea para gloria y para honra de tu santo nombre. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, en esta mañana quisiera que todos se pongan sobre sus pies mientras el grupo de alabanza viene subiendo. Todos sobre sus pies, porque los noto un poquito como tenso. Y al hermano que está al lado suyo, usted le va a dar un abrazo y le va a decir, Dios te bendiga. Al que está al lado suyo, Dios te bendiga. El grupo de alabanzas para deleitarnos en esta mañana. Bendición. Bendiciones, mis hermanos. Mientras ustedes ahí disfrutan de un fuerte y caluroso saludo, vamos a prepararnos también para alabar al Señor. ¿Cuántos están listos? Amén. Así que vamos a exaltar tu nombre, su palabra, y con esta canción que todos conocen, cantémosla, Señor. Que reciba el Señor esa alabanza, esa adoración. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso.
Amén. Él adereza mesas delante de nosotros. Amén. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Como inagotables, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Como inagotables, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gloria al Señor. Su amor es inagotable, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos, hermanos, porque el Señor está ahí. Amén. Seguimos disfrutando de este mes que se celebra, aquel mes de la... Ahí le ayudé porque se lo dije, del mes de la Biblia. Seguimos alabando al Señor por su palabra, ¿sí o no? Es verdad. Y ella es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, su palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Amén. Infalible y poderosa, mete en duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Dilo, hermano. Desvanecerá, tu palabra
todo tiempo hacer tu voluntad. al conocer Cada día más por tu palabra, Dios. Oh, 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 Amén, amén. Renueva nuestra mente y corazón por tu palabra. Amén, amén, amén. Seguimos ahí mismo, en ese mismo tenor, hermanos, porque estamos celebrando el mes de la Biblia y seguimos declarando que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Tu voz guiarás, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Dilo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Sécase la flor, por la palabra de Dios permanece para siempre. las hojas secarán Y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. las hojas secarán Y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanecerá. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Septiembre, mes de la Biblia. Damos gracias al Señor y pedimos una bendición muy especial por nuestro grupo de alabanzas que nos ha dirigido en estas hermosas alabanzas para la gloria de Dios y el deleite de cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, vamos a pasar ahora a lo que son los motivos de oración. Para esta semana, mañana continuamos con nuestro culto de oración y estudio bíblico a partir de las 7 de la noche. El miércoles continúan las damas con su culto vía la tecnología a partir de las 8. Y el sábado, el Club Bíblico Radical, 4:30 p.m. Y luego continuamos con siglas a las 7 de la noche. Tenemos algunos anuncios especiales en el día de hoy que compartir con ustedes. El primero de ellos es el Ministerio Gemas, anuncia el retiro de damas titulado Examinadas. Día, sábado 24 de septiembre, 10 de la mañana. Lugar, más adelante se anunciará. Aquí en Peniel, aquí mismo en Templo Bíblico Peniel, 24 de septiembre, 10 de la mañana. El próximo anuncio, Conexión Juvenil, Liderazgo, Resolución de Problemas. Fecha, viernes 16 de septiembre, lugar Casa de los María, hora 8 p.m. Un anuncio muy especial también que tenemos en el día de hoy es que estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Y en el día de hoy nosotros de manera oficial damos inicio a nuestras celebraciones. Se dieron cuenta que de las 3 alabanzas habían 2 de ellas que exaltaban la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos a nuestro hermano Fernando Ortega. Tenemos clase conjunta aquí todos para escuchar a nuestro hermano Fernando Ortega, quien trae un tema relacionado con la Biblia. Y para el domingo 18 tenemos a Carlos José Reyes desde Puerto Plata, quien estará con nosotros bajo el título Deleitándonos en el estudio de la palabra. Así que todos tenemos un compromiso de apoyar estas actividades. Todos tenemos un compromiso de leer nuestras Biblias, de estudiarla y de obedecerla. Sin más anuncios, llamamos a nuestro hermano y querido pastor Miguel Matos, quien va a ser el instrumento de Dios en esta mañana. Miguel Matos con nosotros. Buenos días y que Dios les bendiga. Quisiera dar 2 anuncios más muy importantes. El primero de ellos es que ese mismo día 24, nuestra hermana congregación, hija de nosotros, Templo Bíblico Oreb, tiene un pasadía en el centro conferencial. Ambas cosas no son opuestas, sino que al salir de aquí, muchos iremos con nuestras esposas, ¿verdad?, y nuestros familiares hacia ese lugar. Sin embargo, los hermanos de siglas, los jóvenes de siglas, de sigla y de conexión que no tienen compromiso deberían apoyar esto y estar presentes para compartir con los hermanos. Muy bien, el retiro de damas va a empezar a las 9 para que las hermanas puedan terminar a tiempo y entonces de aquí salir para compartir con estos hermanos y apoyarles. Es una actividad pro construcción y nosotros pasamos por esto, ¿verdad? Así que tenemos que tratar de dar el apoyo a esta actividad. Un segundo anuncio es que en esta semana tuvimos inconveniente por contaminación en nuestra cisterna y eso motivó a tener que hacer un trabajo profundo en la cisterna y no tenemos agua hoy, así que solamente habrán unas cubetas allí y se van a manejar las cosas un poco difícil, pero quisiéramos que los hermanos y hermanas tuvieran en cuenta, ¿verdad?, esta situación que es transitoria y que ya se corrige para la semana próxima. Así que creo que estos 2 anuncios eran necesarios
que nosotros los diéramos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar el tema visión transformadora. El lunes pasado nosotros tuvimos a nuestro hermano Esteban Corbalán con un tema que fue muy reflexivo para la iglesia. Muchos hermanos se sintieron retados con el mensaje del lunes pasado y se sintieron retados en cuanto a su vida espiritual, se sintieron retados en cuanto a su vida ministerial. Y esa era la idea, que el Señor trate, que el Señor nos rete a través de su palabra. Este concepto de su palabra es el concepto fundamental para todo lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos conducirnos en relación a nuestro tiempo y nuestra vida espiritual. Hace solamente un par de domingos esta iglesia nos dio un reconocimiento que no olvidamos con motivo de nuestro 40 aniversario de matrimonio. Y uno reflexiona sobre estas cosas y uno se pregunta cuáles son los consejos, los tips que pudiéramos dar nosotros luego de haber pasado, estar pasando tanto tiempo de unidad, tanto tiempo de un matrimonio de tanta bendición, porque puedo dar testimonio que ha sido un matrimonio de tanta bendición, y hemos llegado a la conclusión que el secreto está en llegar realmente a conocernos, en llegar a saber quién es mi esposa, cómo es mi esposa, en llegar a entender que hay cosas que ella no negocia y hay cosas que negocia, y ella llegar a entender que hay cosas que yo no negocio y hay cosas que negocia, y llega un momento de equilibrio dentro de la relación que nos permite hoy estar donde estamos. ¿Qué tal si yo le digo que ese es el secreto también en la vida cristiana? ¿Qué tal si yo le digo que uno de los retos más importantes en la vida de un creyente es entender y estudiar de manera deliberada quién es Dios? Es llegar a entender cómo es el carácter de Dios, llegar a entender cuáles son las demandas de Dios. Es por esto que entender estas cosas está íntimamente ligado a la visión que como creyentes y que como iglesia debemos tener. Hay hermanos que tienen tiempos de convertidos, hay hermanos que tienen tiempo de bautizados y no conocen a su Dios. No saben cómo es ese Dios, no saben las demandas de ese Dios. Y viven su vida como si ellos no hubieran escogido servir a ese Dios. Porque una de las cosas interesantes y buenas de este tema es que si nosotros hoy somos cristianos y estamos aquí, fue que nosotros de manera libre escogimos a ese Dios. Por lo tanto, hay que entender este concepto para que sea ese concepto el que marque nuestra visión como creyentes, nuestra visión como iglesia. Y es muy importante tener esa clara visión de una manera que transforme nuestras vidas, que transforme nuestros rumbos y que afecte nuestras decisiones. Es saber que hay cosas que cuando yo la haga, la voy a hacer consciente de que no va a agradar a Dios, porque usted conoce quién es ese Dios. Es que hay cosas que la que yo no estoy haciendo, que yo debo estar consciente que no la estoy haciendo, pero que esto no agrada a Dios. Y esto nos lleva a nosotros a un punto complicado en cuanto a nuestra responsabilidad frente a Dios. Dice la Biblia: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Es en ese sentido que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, la cual nos va a proveer ejemplos de 3 grandes hombres que tuvieron una correcta visión de Dios, que conocían a Dios y que conocían el carácter de Dios y cómo estos hombres respondieron ante diferentes circunstancias. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder hablar tu palabra y permítenos que la iglesia en esta mañana sea retada no por mi palabra, sino por tu palabra. Que lo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo entre nosotros podamos salir de aquí confrontados por la misma, de tal manera que seamos inexcusables frente a ti ante nuestras decisiones. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. El primer personaje que vamos a ver es Moisés. Y nos vamos a Éxodo capítulo 13, versos 14 y 15. Éxodo capítulo 13, versos 14 y 15. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Y cuando mañana, Éxodo capítulo 3, excúsenme, versos 14 y 15. Éxodo 3, 14 y 15. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Yo soy, me envió a vosotros. Dios tuvo una conversación con este hombre escogido llamado Moisés. Lo enviaba a un ministerio muy especial. Era el hombre escogido para dirigir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Muchos años de esclavo. Muchos años donde este pueblo clamaba misericordia de Dios. Y Dios escogió a Moisés para esta jornada. Cuando escoge a Moisés, humanamente hablando, escogió el hombre menos propicio para esa labor. Era un hombre que aparentaba ser temeroso. Era un hombre que no le gustaban los riesgos. Era un hombre que no tenía quizás el liderazgo que muchos esperan para dirigir grandes obras, pero que no son necesarias cuando esas obras son encomendación de Dios. Este hombre Moisés sí tenía preparación. Este hombre Moisés sí estaba capacitado. En su niñez y en su juventud fue criado, formado, educado en la casa del faraón. Así que no era un analfabeto, pero era un hombre que no tenía quizás, humanamente hablando, el arraigo. Pero tenía algo especial. Era un hombre de confianza de Dios. ¿Saben, mis hermanos? En el ministerio, en la iglesia, a Dios le gusta usar sus hombres de confianza. Y los hombres de confianza de Dios no fallan, porque son capaces de entender, aún en contra de su voluntad, lo que significa el mandato de Dios.
Este hombre llamado Moisés, cuando recibe este encargo, recibe una carga ministerial tan grande en su vida que él no sabe qué hacer. Comienza a poner todos los peros del mundo. Lo primero que le dice, ¿y quién le digo yo? ¿Qué le digo yo a este pueblo? ¿Quién es el que me envía? Entonces Dios dice, dile que yo soy el que soy. Dios le hizo ver a Moisés que él era el Dios viviente, el eterno de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él era el Dios que escuchaba a su pueblo, que era capaz de librarlo de sus enemigos. Dios parece decirle con esta expresión, yo soy todo lo que tú necesitas para este ministerio. Yo soy tu fuerza. Yo soy el que soy. En otras palabras, Dios se proyecta a través de Moisés como el suficiente. Hermanos queridos, una de las tristezas más grandes en mi vida pastoral es cuando un hermano se me acerca y me dice, pastor, yo voy a abandonar mi ministerio. Entrega su ministerio. Eso me duele en el alma porque no es el ministerio que aborrece, no es un daño que nos ocasiona como iglesia jamás, es un rechazo a Dios. En este sentido, este hombre llamado Moisés no había entendido quién era Dios. No había comprendido quién le estaba enviando. No había entendido cuál era su mandato. Yo soy el que soy. Yo soy el suficiente. Y me pregunto, ¿qué pasaría si reconociésemos a Dios como nuestra total suficiencia en nuestra vida cristiana y en nuestra vida ministerial? ¿Qué diferencia notaríamos en nuestras vidas y en nuestro ministerio si lo consideráramos como el suficiente proveedor? Sin duda, disfrutaríamos de una mayor libertad y confianza al enfrentarnos al día a día. Así sucedió con Moisés. Él comenzó discutiendo con Dios. Cuando más adelante Dios lo enfrenta y le dice, tú irás a dirigir el proceso de liberación, en Hechos 4, del 10 al 13, dice lo siguiente. Entonces, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio al hombre la boca? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y yo creo que esta palabra tenía que ser suficiente, pero no. Dice, ay Señor, ¿no soy yo? Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. ¿Te pareces a Moisés? Muchos hermanos se parecen a ese Moisés. Tienen todos los argumentos válidos para no responder al llamado de Dios. Porque no conocen a Dios. Porque no intiman con Dios.
porque se le olvidan que Jehová es Jehová. Muchas veces en los salmos dice, yo soy Jehová, Jehová es Jehová. Y fuera de mí no hay nada. Yo soy el que soy. Mis hermanos queridos, necesitamos conocer el Dios que tenemos. Hermanos, que ha vivido una vida cristiana triste y miserable, sencillamente porque no creces, porque no hace nada, porque no conoces el Dios que te encomendó, no conoces el Dios que te salvó, no conoces lo que ese Dios que te salvó te demanda. Hermano, es tiempo de despertar. ¿Cuántos hermanos porfiando con Dios? Porfiando con Dios. Te envié yo. Ay, Señor, no soy yo. Moisés sabía que no era capaz de cumplir con el ministerio que Dios le había encomendado humanamente hablando. Yo no sé si muchas veces te has sentido así. Sientes que no estás listo, sientes que no estás preparado. Cuando los pastores se te acercan, yo no soy la persona adecuada. Si eres así, oye lo que te voy a decir. Dios quiso que comprendiera a Moisés que un ministerio eficaz nunca depende de lo que somos. Nunca depende de nuestras habilidades. Un ministerio eficaz depende de lo que Dios es y puede hacer a través de mi vida. Cuando yo era muchacho, 10, 11 años, fueron muchas las veces que mi padre me comparaba con mi hermano. Mi hermano nació tigre desde que nació. Tú sabes que hay niños que nacen tigres, ¿verdad? Usted dice, ese es un tigre desde que nació. Yo no, yo era un tipo tranquilo, lento. Y las palabras de mi padre siempre eran, a usted lo voy a meter a guardia para que se haga un hombre. Un psicólogo hubiera dicho, ay, se frustró ese hombre. Yo no me frustré nunca, gracias a Dios, ¿verdad? Sin embargo, mientras mi padre, que era inconverso, decía estas palabras, Dios tenía un plan eterno con mi vida. No cuando yo nací, lo tenía desde antes de nacer. Y Él iba a hacer ese plan. Y una de las cosas que a mí más me duele es no haber podido mi padre ver mi desarrollo a futuro en relación con este tema. ¿Qué quiero decirte, hermanos queridos? Tú no te convertiste porque sí. Tú te convertiste porque Dios te llamó. Y desde que te llamó, Dios tiene un plan con tu vida. No luches más. No seas como Moisés. Ay, Señor, eso no es para mí. Mejor imita a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. A cambio de la insuficiencia de Moisés, Dios se manifestó llenando la zarza con su poder y su gloria. Entonces Dios se le mostró a Moisés y una zarza al día, y Dios le mostró que el poder no estaba en Moisés, el poder estaba en Dios. Y esto es importante. ¿Y qué podemos aprender de la vida de ejemplo de este hombre? Podemos aprender que el éxito en nuestros ministerios depende de la visión de Dios, depende de cuán clara sea esa visión de nuestro Dios.
así será más eficaz nuestro ministerio. Si creemos y si vemos a un Dios sin limitaciones, todopoderoso, entonces nosotros podemos tratarnos metas espirituales posibles, no con nuestras fuerzas, sino con el poder de ese Dios. El segundo lugar y el segundo ejemplo lo vemos en Isaías. El llamamiento de Isaías fue interesante también. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 4 dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en un trono alto, sublime, y su falda llenaban el templo. Yo vi al Señor. Yo quiero detenerme solamente en este verso y traer un pensamiento que se trajo aquí el lunes, o que trajo nuestro hermano Corbalán. ¿Cuántas veces esos momentos de intimidad que nosotros tenemos en nuestros devocionales con el Señor se constituyen en momentos especiales donde podemos decir como Isaías: mira, esta mañana yo hablé con el Señor, yo vi al Señor? Aquí hay una visión que fue real, una visión real. Hoy en día quizás nosotros no veamos el ángel bajando, pero hablando en nuestra intimidad con el Señor, nosotros podemos visualizar y oír la voz y la presencia del Señor. ¿Qué vio este hombre? Vio que sus faldas llenaban el templo y que por encima de él había serafines, cuando cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dios llamó a Isaías como profeta para proclamar palabras acerca de la condición de Israel, de la venida del Redentor. Y es llamativo el hecho de que los ángeles se hallaron en la presencia de Dios proclamando su santidad. Dice, uno al otro decían: santo, santo, santo. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios, que tenía tantos atributos que reconocerse, fue reconocido en este momento solo por el atributo de su santidad? No se oye decir poder, poder, poder. No se oye decir amor, amor, amor. Se oye decir santo, santo, santo. La pureza y la santidad de nuestro Padre Celestial fue lo que motivó a que los ángeles le adoraran. ¿Cuántas veces nos sentamos a pensar al momento de valorar nuestras acciones que Dios es santo, santo, santo? ¿Qué sucedería si lográsemos ver la santidad de Dios? ¿Qué sucedería si su santidad nos llegara a cautivar? ¿Cómo afectaría eso mi vida? ¿Cómo afectaría mi ministerio, mis hermanos? Dios es santo, santo, santo. Tenemos un mundo corrompido. Tenemos un mundo fracasado. Nos rodea un ambiente fracasado y cada día son más los hermanos que capitulan. Cada día son más los hermanos que no tienen el coraje de actuar conforme a la santidad de su Dios. Cada día son más los hermanos que se parecen más al mundo que a la santidad de su Dios. Santo, santo, santo.
En el caso de Isaías, su vida y su mensaje de justicia provenían como resultado de una visión de Dios en su santidad. Nuestras prioridades y motivos nunca serían los mismos ante la presencia de un Dios santo. Ver su santidad es la más poderosa motivación hacia una vida recta. Y es que la visión del pecado y juicio en el Antiguo Testamento nos lleva a pensar en que esa santidad se traduce también en el Nuevo Testamento bajo tres conceptos que sirvieron de base y de referencia en Israel y que están vigentes hoy. En Israel todas las cosas se veían bajo estos tres conceptos: lo santo, lo común y lo abominable. Los israelitas se manejaban bajo estos tres conceptos: lo santo, lo común y lo abominable. ¿Qué era lo santo? Lo santo era todo lo dedicado a Dios. Todo lo que formaba parte del servicio de Dios era santo. De hecho, Dios hizo algunas cosas santas, como el día de reposo para los judíos, eran santos. Otras cosas llegaron a ser santas porque eran ofrecidas a Dios en su servicio, como los primeros frutos. Los primeros frutos llegaron a ser santos, como Jericó, esta ciudad que abrió la conquista, llegó a ser apartada como primer fruto delante de Dios. Así que una vez que habían sido dadas a Dios, eran solo de Él y eran santos. Una clase del pecado que cometía Israel era usar lo santo en cosas que no eran santos. Por eso, en el día de reposo, nada se podía hacer para beneficio personal. Israel había apartado ese día santo para la adoración a Dios. En el Nuevo Testamento las cosas cambian y se describen ahora santo a los cristianos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos, si usted es creyente, ha sido apartado para servir a Dios y no podemos servir a ninguna otra persona. Cada una de nuestras vidas deben ser dedicadas a servir al Señor dentro del ejercicio de la santidad. ¿Qué es lo santo hoy para Dios? Su pueblo. Eres tú, soy yo. Dios demanda santidad. El segundo elemento que servía como referencia para el pueblo judío era lo común. En el Antiguo Testamento se consideraba común las cosas que pertenecían al pueblo, cosas que debían usarse de manera agradable a Dios, pero estaban bajo la mayordomía de las personas a las que le pertenecían. Las cosas comunes incluían las casas, los animales, la tierra. Eran, en tanto no fueran usadas para la idolatría, cada persona lo usaba como quería. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo común se junta a lo santo. Y todo tenía que usarse para el servicio a Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, 17 y 18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que para el creyente lo común
ahora se une con los santos y todo tiene que ser parte del servicio a Dios. Y por último, lo abominable. Eran las cosas detestables a Dios. Eso incluye todo lo que tenía que ver con idolatría, con pecado pervertido. Si usted se lee Levítico 18, hay un listado tremendo de cosas que Dios prohibía. Y esto mismo se traduce en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante comparar estas listas y nos vamos a encontrar que la lista dada a Israel en Levítico y la lista dada en Gálatas a la iglesia se corresponden de manera clara a la exigencia moral de Dios. Porque las normas de Dios en cuanto al pecado no han cambiado. Él siente la misma ira hoy por las abominaciones que sentía en el pasado. En el Antiguo Testamento se llevaba una espada para erradicar el pecado, pero Jesús lo confrontó de una manera diferente. Muere por nosotros y nos desafía hoy a vivir una vida en santidad. Hermanos queridos, nuestra tarea como cristianos y como pueblo apartado por Dios es conocer a Dios, identificar y evitar las cosas abominables y fomentar en nuestras vidas la santidad. Hermanos, no te arriesgues. Si tú eres un hijo de Dios y estás viviendo una vida con prácticas que a Dios no le agrada, llegará el día donde aparecerá en tu vida la misma inscripción que apareció al rey Belsasar: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso, e inmediatamente caerá en la justicia de Dios. Si tú continúas con tu vida de pecado, si tú continúas con tu práctica, tú estás obviando algo que no debe obviar. Dios es santo, santo, santo. Y aunque tú no quieras, será siempre santo, santo, santo. Por último, el personaje de Pablo. Y Hechos 9 es una porción que nosotros aprendemos desde la escuela dominical y que la sabemos muchas veces de memoria. Dice el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da el coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que ha de hacer. Saulo había recibido autoridad para dar muerte a Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando Saulo se hallaba tratando de destruir lo que Dios había empezado a edificar, ese hombre se confrontó con una visión con Dios. En medio de esa luz se oyó la voz del mismo Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este encuentro cambió la vida de Saulo, cambió el propósito. Se convirtió en Pablo, hombre escogido por Dios para la proclamación del evangelio de los gentiles.
Saulo tuvo que ver a Dios como Señor para ser Pablo. ¿Sabe? Esto es lo que falta muchas veces. Me decía alguien que se había convertido, explíqueme eso de convertirse. Eso es que uno hace la oración y ya. Y yo le dije, me acaba de hacer la buena pregunta. Esa es la mejor pregunta. Es que tú haces la oración y ya. Es que yo levanté la mano y ya. Bueno, no es así. El convertirse es algo más que hacer una oración. Es algo más que levantar la mano. La persona cuando se convierte tiene que involucrar mente y corazón en una decisión que se muestra. Que se muestra. Porque si no se mostrara, tendríamos que borrar de la Biblia versos concluyentes como este. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Si hay un punto donde el Evangelio se levanta con autoridad frente a todos los enemigos que hay. Y yo me reía en estos días porque hay una antropóloga que le han dado 3 secciones en el periódico Hoy, y ella escribió 3 artículos. Y uno de los artículos que decía era, o en esos artículos decía era, que uno de los problemas de la violencia de género a las mujeres son las iglesias, son los creyentes. Y yo me reía, sentí el deseo de escribirle, pero no me lo publican, aunque lo escriba y lo envíe. Y yo decía, qué equivocado está. Porque si hay algo que los enemigos del Evangelio no pueden negar, es que una persona convertida cambia de rumbo. Es que una persona convertida deja de hacer aquellas cosas. Es que son miles y miles y millones los hogares salvados de la violencia porque vino ese hombre a Cristo. No somos perfectos, pero sí hay cambio de vida. Es que un empleado cristiano no actúa como un empleado no cristiano. Y usted dirá, yo conozco uno que sí lo hace. Puede conocer 20, pero no es la mayoría. ¿Qué quiero decirle con esto? Pablo es transformado ahora con un nuevo propósito, con una nueva visión. Ese hombre dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él no hizo una oración de media hora, él no hizo nada, solo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Hermano, la mayor fuerza de nuestro mensaje hoy es que nosotros podemos y debemos exhibir para el mundo de afuera, para que el mundo venga a Cristo, vidas adecuadas. Que a mí me digan, yo no te invito a esto porque yo conozco quién eres tú. Esto es un privilegio. Que a mí me digan, yo sé que esto a ti no se agrada, excúsame. Cuando ocurre, esto es una bendición, es un privilegio. Que cuando yo llegue al sector donde viven ustedes y donde vivo yo, todo el mundo pueda decir, esa es una pareja que se respeta, que se quiere. Me gusta cómo actúa, me gusta. Ese es el verdadero mensaje. Que un creyente no le robe a la empresa ni tiempo, ni materiales, ni dinero. Eso es un mensaje contundente. Todas estas cosas, mis hermanos, es lo que nos hace el Evangelio poderoso. Por eso es que con tantos enemigos que no saben qué hacer, con tantas fuerzas en todos los lugares, estas cosas no pueden ser comparadas. Pablo fue confrontado con el cambio y fue cambiado realmente. Y yo pregunto, ¿qué sucedería con nuestras vidas y ministerio si viésemos a Cristo como Señor? A la luz de su señorío, todos nuestros deseos serían alterados, nuestras metas y nuestros sueños se ofuscarían. A Pablo esto le significó cambiar de rumbo. Pablo era un hombre respetado de nivel y de clase. Pablo era un hombre importante en la sociedad religiosa y social de su tiempo. Pablo era un estudioso. Pablo era un intelectual.
y cambió todo esto y se constituyó en siervo de Jesucristo. Esto nada más lo puede hacer este tipo de confrontamiento. Y una de las cosas que hizo y entendió que debía hacer como siervo de Jesucristo es estar comprometido con el reino. Y yo quiero preguntarte, ¿tú estás comprometido con el reino? ¿Tú tienes un compromiso con el reino de Dios en esta mañana? Si es así, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para que muchos más vengan al reino? El trabajo evangelístico de la iglesia se centraliza en un grupito y nada más. Y no me diga que tú le predicas a alguien más. Somos tan débiles que ni somos capaces de traer a nuestras familias los días de evangelismo aquí para exponerlo a la palabra. Ni eso hacemos. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué estamos haciendo para la extensión del reino? Me gusta mucho un escrito de este gran predicador, Charles Spurgeon, que dice lo siguiente: si los pecadores van camino a la maldición, al menos que tengan que saltar nuestros cuerpos para entrar al infierno, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas suplicándole a que se queden. Si el infierno debe llenarse, al menos que sea arrebatando a los perdidos de los dientes de nuestro esfuerzo, y que ninguno se vaya sin previsión y oración. Kamal Cargill, en su libro, un libro que lo compré por su título nada más, porque me llamó la atención: lo único que no podrá hacer en el cielo, ese es el título del libro. Lo único que no podrá hacer en el cielo, dijo, 300 millones de años más. Uno se pregunta, ¿qué será lo más importante? ¿El dinero que ahorramos? ¿El automóvil que él conducía? ¿Quién ganó en la NBA? ¿Quién es el campeón del fútbol? No, lo único importante será si estás en el cielo o si estás en el infierno. Yo quiero hacerte pensar en esto. ¿Qué será lo importante? Si estás en el cielo y si estás en el infierno. Es por esto, mis hermanos queridos, que en esta mañana yo quiero llegar a tu corazón y a través de estos tres grandes hombres lanzarte un reto sobre la necesidad de intimar con Dios, de conocer más a Dios y saber que tenemos un Dios suficiente para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Y saber que tenemos un Dios 3 veces santo que demanda santidad en nuestras vidas y santidad en nuestro ministerio. Y saber que tenemos un Dios que nos ha llamado para trabajar para su reino y que la única manera real que tenemos para trabajar para su reino es buscar las almas perdidas para Cristo. Comienza en casa, comienza con tu cercanía, comienza allí. Así comenzó el Evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, y sigue avanzando, en Samaria, y sigue avanzando, en Judea, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esta iglesia necesita que reflexionemos. Si tú quieres, no preste atención a estas palabras. Dios actuará conforme a tu voluntad. Pero yo quisiera que en esta mañana tú le des seriedad a estas palabras y te pregunte, ¿cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué demanda de Dios?
qué cosas en mi vida tienen que cambiar. Y ojalá que tú salgas de aquí hoy, no compungido, sino enfrentado por la palabra. Que tú salgas de aquí hoy, no diciendo, el hermano vino duro, sino Dios habló hoy a mi corazón. Esta iglesia, contigo o sin ti, se va a llenar. Oye lo que te estoy diciendo. Contigo o sin ti, se va a llenar por hombres y mujeres comprometidos. Pero el deseo de Dios es que se llene contando contigo. ¿Cuenta contigo? ¿Cuenta contigo? ¿Cuenta contigo? Que Dios nos bendiga. Bien, damos gracias al Señor por esta reflexión que nos ha traído a través de nuestro hermano Miguel Matos. Y más que resaltar lo bueno del mensaje, vamos a quedarnos con el reto de saber que, primero, estamos llamados a intimar con Dios. Esto quiere decir que tenemos que aprender y hacer un esfuerzo por conocer a Dios. Y en segundo lugar, responder a ese conocimiento con una vida transformada y que pueda ser transformadora de otras personas. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Miguel Matos y que le siga utilizando para su gloria, así como a todos los hermanos que de alguna manera utilizan el púlpito para la edificación de la iglesia. Un último anuncio antes de orar, y es que ya el baño está funcionando. No hay ningún problema. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de tu palabra traída a través de tu hermano. Ayúdanos, oh Dios, a meditar en estos conceptos, a meditar en estos conocimientos y danos, Señor, el valor, las fortalezas, Señor, para enfrentar nuestras debilidades y depositar en ti nuestra confianza, de manera que, Señor, podamos ser transformados y que nuestras vidas puedan ser motivadoras para que otros vengan a los pies de Jesucristo. Bendice esta congregación, bendice el púlpito de la iglesia, bendice a cada hermano y hermana. Bendice lo que resta en este día especial, Señor, y en todo momento, Padre, la gloria y la honra sean solo para ti. Gracias te damos por esta parte, Señor. Bendice lo que continúa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.